Siberia salvaje. Las almas que viven en el hielo. El invierno en Siberia es tan implacable que parece detener el tiempo mismo. El viento aúlla a través de la taiga como almas perdidas. La temperatura cae por debajo de los 50 grados Celsius y la nieve cae durante semanas enteras, cubriendo la tierra y el cielo, transformando el mundo en un vasto reino blanco de silencio y soledad. Pero incluso en ese mundo blanco y aparentemente silencioso, la vida sigue respirando con fuerza. Seres extraordinarios aún existen, nacidos para enfrentarse, adaptarse y superar el frío implacable de la tierra y el cielo. En lo profundo del bosque nevado, el tigre siberiano, el felino más grande del planeta, avanza en silencio sobre la gruesa capa de nieve, su silueta difusa como el alma misma de esta región helada. Su pelaje espeso, como una armadura del invierno, y su cuerpo robusto, forjado por el frío y las pruebas del tiempo. El tigre siberiano, soberano silencioso del norte, no es solo un símbolo de poder, sino también la encarnación de una soledad infinita en medio del reino helado. Cada tigre posee un territorio que se extiende por cientos de kilómetros cuadrados, un reino donde solo resuena el eco de sus propios pasos. Cada movimiento es una apuesta por la supervivencia. En este vasto mar de nieve, solo los verdaderamente fuertes pueden conservar su aliento entre el blanco infinito. Las presas son escasas y el invierno no perdona la lentitud. Para sobrevivir, debe cazar sin descanso, desde alces hasta los restos congelados que encuentra en la nieve. Cada movimiento es una lucha contra el hambre, el frío y el tiempo mismo, que poco a poco se congela a su alrededor. Cuando el tigre de Siberia se retira silenciosamente entre las sombras de los árboles, dejando tras de sí huellas que se desvanecen en la nieve, la vida continúa moviéndose en silencio dentro del bosque helado. Porque en Siberia, no solo los dominantes deben luchar para sobrevivir. Cada ser, por pequeño que sea, lleva en su interior la voluntad indomable de resistir en esta tierra implacable. En medio del bosque cubierto de nieve, el lince siberiano se oculta en un silencio absoluto. Sus pasos son tan ligeros como un suspiro, aferrándose firmemente a la espesa capa de nieve. En un instante fugaz, salta, veloz como un relámpago que atraviesa el velo blanco, y el ciclo de la vida cambia de lugar una vez más. Más allá, en las llanuras cubiertas de hielo, el alce inclina la cabeza para resistir el viento gélido. Sus enormes pezuñas cavan profundamente en las capas de nieve, buscando los últimos rastros de musgo, una fuente de vida frágil pero preciosa que les permite sobrevivir al implacable invierno.
Cada huella que deja marcada en la nieve es una prueba de que la vida aún se niega a rendirse. Desde el cazador hasta la presa, todas las criaturas de este lugar siguen escribiendo la historia más antigua de la Tierra, la historia de la perseverancia y del deseo de vivir en medio del hielo eterno. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan la taiga, la nieve comienza a derretirse y la savia vuelve a fluir dentro de los árboles. Entre los antiguos pinos de Siberia, la naturaleza se estira suavemente después del largo sueño del invierno. Y en el lugar donde la luz apenas logra filtrarse a través del espeso follaje, una pequeña criatura despierta junto con el bosque. Oculto en el hueco de un abedul envejecido, la ardilla voladora siberiana se acomoda suavemente, con sus ojos redondos reflejando la tenue luz del amanecer. Pesa menos que una mano, pero lleva consigo las alas del viento, un pequeño milagro en medio del mundo helado. Durante el día, duerme acurrucado en un nido hecho de musgo y hojas secas, tan ligero como un puñado de hojas doradas llevadas por el viento. Cuando el crepúsculo cae y la taiga se sumerge en un resplandor azul tenue, sus ojos negros como el ónice se abren lentamente, reflejando la luz de la luna y permitiéndole ver con claridad en la oscuridad. Desde una rama alta, permanece inmóvil unos segundos, como si escuchara el pulso del viento del bosque. De pronto se lanza al vacío. En ese instante, la fina membrana que une sus muñecas con los tobillos se despliega como un velo viviente. No cae, sino que planea, girando entre los troncos, guiada por su cola y sus patas, tan ligera como una cometa del bosque. Cada planeo puede extenderse hasta 50 metros, cruzando copas aún cubiertas de rocío y posándose en otra rama casi sin emitir sonido alguno. Cada movimiento es una melodía silenciosa, sutil y perfecta. Bajo el manto del bosque, la ardilla voladora busca su alimento. Roe la corteza del abedul, los brotes tiernos aún cerrados y los hongos que crecen sobre los troncos húmedos. No necesita mucho, solo un poco cada día. Porque para ella, vivir no es una carrera, sino mantener el frágil equilibrio del bosque. Luego el invierno regresa. La nieve cubre la tierra y pesa sobre cada rama. Pero la ardilla voladora no se marcha, ni tampoco hiberna. En lugar de huir, se adapta. Su pelaje se vuelve más denso, sus vuelos más cortos, y en el hueco de un árbol guarda pequeños trozos de alimento, viviendo con cuidado cada calor y cada respiración. No todos los seres necesitan colmillos o garras para sobrevivir. Hay especies, como la ardilla voladora, que solo requieren destreza, paciencia y silencio. En la tierra del tigre, el oso, el lobo y el águila, no es poderosa ni temible, pero representa la prueba más pura de la belleza suave y la sabiduría de la naturaleza siberiana. Diciembre. Siberia. El sol apenas aparece unas pocas horas al día, débil y frío como una lámpara de aceite a punto de apagarse. La nieve se acumula en gruesas capas, formando muros blancos que rodean la estepa helada. La taiga se ha convertido ahora
en un océano silencioso de hielo y viento. Ya no hay cantos de aves, ni zumbidos de insectos, solo el silbido del aire entre las ramas desnudas, y de vez en cuando, el crujido del hielo bajo las pisadas de las criaturas que aún sobreviven guiadas por su instinto. En medio de ese paisaje blanco y difuso, aparece una manada de bueyes almizcleros, serenos y resistentes, como la propia tierra de Siberia. Son criaturas de la era de hielo, que alguna vez compartieron su mundo con mamuts y tigres dientes de sable hace decenas de miles de años, y que casi no han cambiado desde entonces. Su pelaje doble es más denso que el de cualquier otro mamífero terrestre, capaz de resistir temperaturas de hasta 60 grados Celsius. La capa exterior está formada por pelos largos y ásperos como lana gruesa, mientras que por dentro se oculta una fibra fina llamada kibiut, más suave que el cashmere, pero más resistente que el acero. Una obra maestra perfecta de la evolución. La manada de bueyes almizcleros avanza lentamente a través del Valle Blanco. No hay prisa, no hay miedo, solo determinación y un ritmo constante, como el aliento de las antiguas montañas. Al frente marcha el macho líder, con sus cuernos curvados como dos hachas moldeadas por el viento, brillando con un destello gélido bajo el cielo gris. Tras él, las huellas que deja marcadas en la tierra congelada parecen grabados ancestrales que cuentan la historia de la fuerza y la resistencia. Detrás están las hembras y las crías, más pequeñas, pero no menos resistentes. Cuando la amenaza se aproxima, no tienen garras ni colmillos, solo valentía y un instinto de supervivencia forjado a lo largo de 1000 inviernos. En ese momento, toda la manada se une, formando una muralla viva, firme y feroz como el alma de la tierra helada. Una tormenta de nieve se aproxima. El cielo se oscurece de repente, el viento silba cortante y la nieve vuela como cuchillas heladas. Pero la manada de bueyes almizcleros no entra en pánico. Se agrupan en círculo, con las crías en el centro y los adultos mirando hacia afuera, los cuernos apuntando al viento. Con la cabeza baja y el lomo hacia la ventisca, forman una fortaleza viviente en medio de la estepa blanca. El viento silba entre sus cuernos, la nieve se acumula sobre su pelaje, pero la manada permanece firme, manteniendo su posición durante horas, incluso toda la noche. No huyen, porque huir nunca ha sido la forma de sobrevivir de una especie que ha resistido durante miles de años los vientos helados de un planeta cubierto de hielo. Cuando la tormenta se disipa, el amanecer regresa suavemente. Una luz azulada se extiende poco a poco por el horizonte, acariciando las huellas aún marcadas en la nieve. En el silencio del hielo, Siberia vuelve a respirar, lenta, profunda y firmemente, como el latido eterno del corazón del norte. Desde los bosques de la taiga hasta las vastas estepas blancas, cada ser viviente, el tigre, el lince, la ardilla voladora o el buey almizclero, es un latido dentro de la sinfonía eterna de la vida. En un mundo que cambia sin descanso, Siberia nos recuerda que la naturaleza no necesita al ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza.
Cuando regresa la luz del amanecer, la nieve se derrite, el viento se calma y el bosque se estremece suavemente. Siberia nos recuerda que la vida siempre encuentra la manera de volver desde el silencio. Este lugar no es solo la tierra del hielo y del viento, sino también un símbolo de resistencia, renacimiento y del aliento de la tierra que jamás se ha detenido. Buey almizclero, el último sobreviviente de la era del hielo. En las vastas y silenciosas tierras altas, los bueyes almizcleros pastan en paz, disfrutando de un raro momento de tranquilidad en la naturaleza salvaje. Un ternero camina tranquilo junto a su madre, con ojos inocentes que aún no comprenden que, aunque breve, el verano es la época más peligrosa del año. Desde un saliente rocoso alto, 4 figuras blancas aparecen en silencio bajo la luz del amanecer. Su pelaje blanco marfil, mezclado con el hielo derretido, las hace casi invisibles en el paisaje. Son los lobos árticos del norte, también conocidos como Canis lupus albus, los maestros depredadores de Siberia. Sin prisa ni alarde, observan en silencio. Orejas alertas, narices oliendo el viento y ojos fríos fijos en su presa desde la distancia. Entonces, un aullido suave rompió el silencio. La manada de lobos se desplegó en forma de arco, rodeando en silencio a los bueyes almizcleros. En medio del caos, un lobo, tan rápido como un rayo, mordió a un buey almizclero. La cacería terminó en silencio. El buey se convirtió en un festín de principios de verano.
La manada de lobos arrastró silenciosamente a su presa y desapareció en lo profundo del bosque. Así es el verano en Siberia. Breve, pero duro, ardiente y despiadado. Solo unas pocas semanas de sol cálido bastan para desatar feroces batallas por la supervivencia entre los depredadores. No es solo una temporada de vida, sino también de disputa, donde cada error se paga con sangre. En esta tierra, la corona no se otorga, se conquista con fuerza y crueldad. Para mantener esa posición de liderazgo, hay que sobrevivir a feroces guerras internas, batallas implacables entre antiguos aliados. El tiempo pasa, el calor se desvanece poco a poco, dando paso al frío mortal. Diciembre en Siberia. El sol es débil y la nieve se acumula capa tras capa, formando muros completamente blancos. La taiga ahora es un mar de hielo y viento, sin cantos de aves, sin zumbidos de insectos, solo el viento y el crujir del hielo bajo los pies de quienes sobreviven por instinto. En medio de ese inmenso blanco silencioso, aparece una manada de bueyes almizcleros, silenciosos y resistentes. Al frente va un macho grande, con cuernos curvados como dos hachas que ondulan con el viento. Cada paso que da deja una huella profunda en la nieve espesa, marcando una travesía incesante por la tierra helada. Detrás de él van las hembras y los terneros, más pequeños pero igual de resistentes. Avanzan en silencio por el paisaje helado, protegidos por un pelaje doble y espeso que resiste temperaturas de hasta 60 días. La capa exterior es áspera como la lana, mientras que la interior, llamada Ibiut, es más suave que el cashmere, pero más resistente que el acero.
No tienen garras ni colmillos y no cazan, pero cuando enfrentan el peligro, luchan como guerreros salvajes. Llega una tormenta de nieve. El cielo se oscurece de repente. La nieve vuela intensamente en ráfagas horizontales. La temperatura desciende minuto a minuto. Los bueyes almizcleros forman rápidamente un círculo defensivo, con los terneros en el centro. Cabezas agachadas, espaldas hacia el viento, como una fortaleza viviente en medio de la nieve. La nieve se congela en gruesas placas sobre su pelaje, pero toda la manada se mantiene firme durante horas, incluso durante toda la noche. Cuando la tormenta pasa, regresa el amanecer, con una luz azul pálida brillando en el horizonte. Los bueyes almizcleros sacuden el hielo de su pelaje y reanudan su camino, buscando musgo y líquenes ocultos bajo la nieve helada. Y así, en un mundo blanco y silencioso, estas criaturas ancestrales siguen avanzando, en silencio, pero con fuerza y determinación inquebrantables. Vela, la leyenda viviente en las cumbres eternas de nieve. El sol tiñe de oro la cordillera del Himalaya, cubriendo sus cumbres nevadas con un halo resplandeciente. En medio de esa inmensidad majestuosa, surge una figura silenciosa, fundiéndose con las montañas como si hubiera nacido de la propia nieve. Es Vela, una pantera de las nieves adulta, esbelta pero poderosa y llena de fuerza. Su espeso pelaje gris blanquecino, salpicado de manchas negras, le permite fundirse a la perfección con las montañas nevadas. Sus grandes patas cubiertas de pelo le permiten no hundirse en la nieve, mientras que sus garras afiladas están listas para aferrarse a cualquier superficie. Sus ojos gris azulados recorren con frialdad la ladera lejana, donde un rebaño de cabras del Himalaya pasta en calma.
Se aplasta contra el suelo. En silencio, avanza paso a paso, cada vez más cerca, apenas a 20 metros. El aire se vuelve espeso. El viento se detiene. Todo parece contener la respiración. Entonces el silencio se rompe. Salta con fuerza, lanzándose como una flecha que corta el viento. En la ladera, el rebaño estalla en caos, huyendo en desbandada entre nubes de nieve levantada. Pero ya era demasiado tarde. La cría cayó abatida. Los colmillos de Bella se aferraron a su cuello y en un solo suspiro, la vida se extinguió. La comida de la pantera de las nieves estaba decidida. Los días de verano transcurren en un ritmo interminable de caza. Pero en lo profundo de su ser, otra fuerza comienza ya a despertar. Ha llegado la temporada de apareamiento y ahora es momento de buscar pareja. Una tarde, cuando los últimos rayos de sol doraban las cumbres nevadas, percibió un olor extraño en una roca cercana. Se detuvo. Inhaló profundamente y sintió el aliento de un desconocido. Poco después, aquella silueta apareció, imponente, con un pelaje gris claro cubierto de marcados dibujos. Sus ojos dorados brillaban, a la vez cautelosos y curiosos. Avanzó lentamente, emitiendo un gruñido grave, mitad desafío, mitad invitación. Bella no retrocede. Su mirada se mantiene firme, aferrada. La distancia se acorta, y entonces dos siluetas se funden, iniciando una danza de la naturaleza. No es una batalla, sino el ritual de los leopardos de las nieves en las cumbres heladas. El verano pasa y llega el otoño. El otoño se va y el invierno cubre de blanco los bosques de montaña. Ella se aparta del macho y busca una cueva profunda y resguardada para prepararse para el instante más sagrado. Un día de nevada que cubría la montaña, el parto llegó de repente. En el aire helado resonó un débil llanto. La cría había nacido. Ella se acurrucó a su alrededor, transmitiendo calor con un cuerpo cansado pero resistente. En los primeros días la cueva permanecía en un silencio asfixiante. Ella rara vez se alejaba de su cría. Solo salía apresurada a cazar antes de regresar de inmediato. El tiempo transcurría en calma. Bajo su protección, el pequeño crecía poco a poco. Un día se alzó en lo alto de un acantilado.
sus ojos fríos recorrieron el valle helado. Abajo, una manada de yaks pastaba lentamente. El yak es un bovino que ha sobrevivido durante miles de años en las tierras más hostiles del planeta. Su espeso pelaje negro ondea en el viento y sus cuernos curvados son tan afilados como espadas. No solo la fuerza individual, sino también la unión del rebaño les ha permitido resistir tormentas de nieve, soportar temperaturas de hasta -40 degrees Celsius y sobrevivir en lugares donde ninguna otra especie se atreve a permanecer. Bella observa en silencio. Sabe que cazar un yak no es como cazar liebres o cabras montesas. Un adulto puede abatir a una pantera de las nieves con un solo golpe letal. Por eso, en lugar de lanzarse, se sienta quieta en la roca, contemplando a la manada gigantesca. En medio de las montañas nevadas y despiadadas, el depredador y el gigante conviven. Cada especie guarda su propio territorio y su secreto de supervivencia. En esas cumbres eternas, la vida no es solo una lucha, sino también un equilibrio. Capra y Lynx, dos leyendas de las montañas de Iberia. La cabra montés ibérica, Capra pyrenaica, es el símbolo de la resistencia y la destreza en los acantilados que tocan las nubes. Y el lince ibérico, Lynx pardinus, es la silueta elegante que se oculta entre los robledales y la quietud de la luna. Dos especies, dos ritmos de vida distintos, pero unidas en una misma sinfonía de la naturaleza, donde las cumbres rozan el cielo y los bosques guardan el aliento de la tierra. Esta es la Iberia salvaje, la tierra del viento y la luz, donde la vida nunca se detiene, se renueva y se extiende a través de las generaciones. Cuando los primeros rayos del sol rozan las cumbres heladas, la niebla se disuelve lentamente sobre las laderas y una silueta aparece en medio de la inmensidad. Con paso firme y mirada serena, el Capra pyrenaica inicia su travesía, la travesía que escribirá su leyenda entre las nubes y la piedra. Capra pyrenaica, la cabra montés ibérica, es la conquistadora de alturas donde incluso el viento se detiene y ninguna otra criatura se atreve a pisar. No tiene el aspecto de un guerrero, sino de un artista de los acantilados, donde la fuerza se mezcla con la gracia, y cada salto es una prueba de adaptación perfecta entre el cielo y la tierra.
Entre los bloques de roca gris y fría, donde parecería que la vida no puede existir, ellas aún encuentran su camino. Sus pezuñas hendidas, ágiles y firmes, se aferran a cada borde diminuto de la piedra, mientras sus patas musculosas impulsan el cuerpo ligero sobre los abismos, como si el viento mismo las sostuviera. Cada movimiento de la capra es una fusión perfecta entre instinto y sabiduría, entre riesgo y serenidad. Una sinfonía del equilibrio natural. Cuando la niebla se disipa, la luz ilumina su grueso pelaje brillante. Su color cambia con las estaciones, como si la naturaleza les tejiera un abrigo distinto para cada clima. En invierno, su manto oscuro y denso conserva el calor en medio del frío cortante. En verano, adoptan tonos dorados claros que se confunden con las rocas y la hierba seca, desapareciendo en el paisaje y, aún así, permaneciendo presentes en la naturaleza. A lo largo de miles de años, enfrentando los duros cambios del clima y las constantes amenazas del ser humano, las cabras montesas han perdido gran parte de sus antiguos territorios. Aún así, siguen erguidas sobre la Sierra de Gredos, la Sierra Nevada y los áridos macizos calizos del este de Iberia. Se han convertido en un símbolo de resistencia, orgullo e indomable espíritu, forjado por la naturaleza a lo largo del tiempo. Cada amanecer, cuando los primeros rayos del sol cubren las laderas, sus siluetas comienzan a aparecer sobre los riscos más altos. Cada paso de la cabra montés es tan ligero como el viento, pero de una precisión absoluta, como si el peso dejara de existir entre el aire y el abismo. Las hembras suelen liderar, guiando a sus crías a través de las laderas rocosas y formando pequeños grupos unidos como un solo cuerpo. Los machos, en cambio, prefieren una vida solitaria y silenciosa entre las montañas, regresando solo cuando llega la temporada de apareamiento, para continuar el ciclo de la vida en las cumbres donde las rocas tocan las nubes. Cuando llega noviembre, el aliento milenario de las montañas parece transformarse. El silencio habitual se disuelve, dando paso a ecos secos que resuenan entre las rocas, al llamado ancestral del instinto, donde la fuerza y el deseo de poder vuelven a despertar una vez más. Desde detrás de una roca cubierta de musgo, emerge un macho adulto. Sus cuernos curvados brillan bajo la luz del atardecer, afilados como dos espadas forjadas por la montaña. Frente a él, otro rival imponente y feroz lo desafía. Sus miradas se entrelazan, sin odio ni furia, solo con la solemnidad y la comprensión de dos seres nacidos del mismo pulso de la tierra. Avanzan paso a paso, lentos y cautelosos, como si escucharan el latido de la montaña. Un instante fugaz pasa, y entonces un sonido resuena, rebotando en los acantilados como el tambor del tiempo. Los cuernos se encuentran, entrelazándose en un movimiento lleno de poder, pero también de control. Ya no es una lucha, sino un antiguo ritual donde la fuerza se pone a prueba, y el instinto se moldea al compás de la naturaleza. Cada empuje, cada inclinación es una prueba de resistencia, de sabiduría y del ritmo instintivo de quien lidera la manada. Porque el vencedor no es el más fuerte, sino aquel que sabe escuchar al viento,
que se funde con el pulso de la tierra y del cielo para encontrar el momento exacto del paso decisivo. Al final, uno retrocede. Su respiración agitada se disuelve entre la neblina del atardecer. El macho más fuerte permanece erguido sobre la roca, con la mirada encendida bajo el resplandor del crepúsculo. No celebra, no ruge, solo respira profundamente, dejando que su aliento se una al latido de la montaña y el bosque. En ese instante, su victoria no es solo el derecho a perpetuar su linaje, sino una afirmación de la vida misma, una huella eterna grabada en la piedra. Cuando el aliento del día se desvanece, en la cima donde las rocas tocan las nubes, el íbice se alza imponente bajo la última luz del atardecer. Sobre el cielo teñido de rojo profundo, su silueta se dibuja en los acantilados, fundiéndose con el horizonte como un carbón encendido, convirtiéndose en el símbolo de la fuerza, la determinación y el espíritu inmortal de las montañas rocosas de Iberia. El sol se oculta lentamente detrás de la cordillera de sierra, dejando una línea carmesí en el horizonte lejano. El viento recorre las laderas, llevando consigo el aroma del pasto seco y el tibio aliento de un día que se apaga. La luz se retira poco a poco de los acantilados, y desde el bosque de robles, el frío de la noche comienza a elevarse, suave como el humo, envolviendo a las montañas y al bosque. En la penumbra, un leve sonido se deja oír, el murmullo de las hojas secas agitadas por el viento. Desde la oscuridad del bosque, dos ojos dorados centellean, atravesando la noche como pequeñas llamas vivas. No es la luz de la luna, sino la mirada vigilante del lince ibérico, el guardián silencioso de la noche, el espíritu que protege el frágil equilibrio del bosque de robles de Iberia. Si Capra es el espíritu de la roca, entonces Lynx es el aliento de la oscuridad, suave, paciente y misterioso. Cuando la montaña se sumerge en el sueño, el bosque despierta. Y allí, donde la luna se posa sobre las hojas húmedas, comienza otra historia de Iberia. La historia del Lynx pardinus, símbolo del renacimiento y del equilibrio entre el silencio y el movimiento. Amanece sobre los bosques de robles del sur de Iberia. La luz dorada se filtra entre las hojas, bañando el suelo húmedo aún cubierto de rocío. El aire conserva el frío de la noche, pero todo comienza a despertar. Entre la hierba baja del borde del bosque, el lince ibérico aparece con una presencia distinta. Ya no es el fantasma de la noche, sino la viva encarnación del bosque bajo la luz del día. Su pelaje dorado, salpicado de manchas marrones, brilla bajo la luz del amanecer. Sus orejas puntiagudas se mueven suavemente al compás del canto lejano de los pájaros. Cada paso que da es tan ligero como el viento y tan firme como quien recorre su propio reino, donde cada hoja y cada rayo de luz parecen reconocerlo como el verdadero dueño del bosque. En una rama alta, un petirrojo entona su canto brillante. Más allá, un conejo europeo salta entre los matorrales, dejando tras de sí un rastro de hierba temblando bajo el sol. El lince lo observa en silencio, su cuerpo casi inmóvil. Solo las orejas giran suavemente siguiendo la dirección del viento. Su mirada se enfoca. La respiración se vuelve lenta y cada músculo bajo el pelaje se tensa, preparado para el instante decisivo.
El conejo baja la cabeza para mordisquear la hierba, con las orejas temblando al ritmo de su instinto de alerta. El lince avanza un paso, tan suave que ni una brizna se mueve. Cada desplazamiento es fluido como el agua, fundiéndose con la luz centelleante del bosque. La distancia se acorta poco a poco. 10 metros, 8, 5. El viento cambia de dirección. Un leve ruido hace que el conejo alce la cabeza, con los ojos muy abiertos. En ese instante fugaz, el lince se impulsa. No hay rugido, no hay sonido alguno, solo un salto veloz y preciso, tan limpio que parece desvanecerse en el aire. La hierba se agita y luego vuelve al silencio. Solo se oye el leve caer de las hojas y la luz dorada sigue brillando sobre el pelaje moteado. No hay crueldad en ese instante. Es simplemente el ciclo de la vida que continúa su curso, donde el depredador y la presa, cada uno a su manera, mantienen el equilibrio sagrado del bosque. El lince permanece inmóvil por un largo momento, con la mirada serena, como si escuchara el aliento del bosque. Luego avanza lentamente hacia el claro iluminado, como quien se retira de una danza ancestral, una en la que solo él comprende cada ritmo, cada movimiento entre la sombra y la luz. Amanece de nuevo sobre la península ibérica. La luz del día atraviesa las nubes y se extiende sobre la sierra como un velo dorado que ondea con el viento. En lo alto, la silueta de Capra vuelve a aparecer sobre los acantilados, firme y majestuosa en el resplandor del amanecer. Bajo el bosque de robles, el lince camina entre hilos de niebla, con los ojos dorados brillando bajo la primera luz del sol. Dos mundos despiertan a la vez, uno en las cumbres, otro bajo el bosque. Uno pertenece a la roca y al viento, el otro al bosque y a la niebla, pero ambos laten al unísono con el aliento de la tierra madre. Cada paso, cada respiración de estas criaturas es una afirmación de que la naturaleza sigue viva, silenciosa pero constante, tan resistente y eterna como el propio espíritu de Iberia. Desde las cumbres donde el viento nunca cesa hasta los bosques donde la luz se disuelve entre la niebla, la vida sigue escribiendo su historia. Una historia de fuerza, de equilibrio y de renacimiento eterno. Porque la naturaleza nunca ha desaparecido. Solo cambia de forma, de ritmo, para seguir existiendo junto al tiempo. Y mientras el ser humano sepa escuchar y se incline ante su belleza, el llamado de las montañas y el susurro del bosque seguirán resonando como una melodía infinita sobre la tierra llamada Iberia. El león, el rey de todas las criaturas y el secreto de la sabana.
No solo es un símbolo de fuerza y poder, el león también guarda los secretos más implacables de la naturaleza. Cada rugido suyo es una declaración de la tierra y el cielo. Donde resuena ese sonido, ese lugar pertenece al reino del poder y la supremacía. Entre el mar infinito de hierba y bajo el ardiente cielo de África, ese rugido no es solo una advertencia, sino un himno a la vida, donde un reino respira, existe y protege sin descanso el alma que le da sentido. En la sociedad de los leones, los majestuosos machos son el símbolo del poder, pero los verdaderos cimientos del reino están construidos por las leonas. Ellas son las cazadoras incansables, las madres dedicadas que crían a las crías y mantienen el latido de la manada vivo generación tras generación. Cuando el sol alcanza su punto más alto, toda la sabana parece contener la respiración. Pero justo en ese instante de aparente silencio, el instinto de caza del león comienza a despertar. A diferencia de los leopardos solitarios, los leones viven en manada, una sociedad organizada donde cada individuo es un eslabón dentro de la estrategia de supervivencia. Esa unión es la que da forma al verdadero poder del rey. En la sabana, cada respiración tiene el peso de la supervivencia. Un solo error puede condenar a toda la manada a enfrentar largos días de hambre. El león puede alcanzar una velocidad explosiva de hasta 80 kilómetros por hora, pero solo por unos breves instantes. Incapaz de mantener la persecución por mucho tiempo, depende de la táctica del acecho, la coordinación precisa y el ataque relámpago, donde la fuerza y la estrategia se funden en una sola. Sin embargo, no siempre las estrategias conocidas son suficientes para sobrevivir. Cuando el hambre se prolonga y las presas escasean, los leones se ven obligados a cruzar sus propios límites, atreviéndose a desafiar a los gigantes que dominan la sabana. Bajo el sol abrasador del mediodía, la superficie del lago brilla como un espejo. Desde las aguas tranquilas, emerge lentamente un imponente hipopótamo. Cada paso, pesado pero lleno de poder, lo lleva fuera del lago con la serenidad de quien se sabe invencible. Desde los matorrales cercanos, unos ojos dorados brillan bajo el sol, siguiendo cada movimiento con precisión. La manada de leones permanece oculta en silencio, los músculos tensos, la respiración contenida, esperando el instante decisivo para estallar en acción. De repente, un rugido estalla como un trueno que rompe el silencio. Cuerpos dorados surgen desde distintas direcciones. El polvo se levanta en el aire y la batalla por la supervivencia comienza.
El hipopótamo gira bruscamente la cabeza, abre su enorme boca y muestra colmillos tan afilados como cuchillas. Ruge con fuerza. Su cuerpo macizo golpea la tierra levantando una nube de polvo. Pero la manada de leones no retrocede. Sus miradas arden con determinación y desafío. Garras, polvo y rugidos se mezclan en una intensa sinfonía de supervivencia. El hipopótamo se alza enfurecido, pero ante la resistencia y la coordinación precisa de la manada de leones, sus pasos se vuelven cada vez más lentos, pesados y agotados. Bajo el ardiente sol, el gigante finalmente cae. La manada de leones obtiene la victoria, jadeando entre el calor y el polvo, como un testimonio de la dureza, pero también del equilibrio de la naturaleza, donde solo los más perseverantes logran sobrevivir. Pero en la naturaleza no existe el concepto de victoria o derrota, solo el equilibrio. El león no caza por violencia, sino para mantener el ciclo de la vida. Regula la población de herbívoros y evita que la sabana sea destruida. Donde aún hay leones, sigue latiendo el pulso del equilibrio y de la supervivencia. Sin embargo, ni siquiera el rey está libre del peligro. Un solo embiste de un búfalo del cabo, un oryx o un elefante adulto puede hacer que este célebre depredador caiga en medio de la sabana. En la sabana, el león no siempre es el cazador. A menudo se enfrenta a rivales formidables como las hienas, que acechan en busca de una oportunidad para robarle la presa, o los perros salvajes africanos, cazadores incansables con una estrategia asombrosa. Esos enfrentamientos no son solo una disputa por alimento, sino una verdadera travesía de supervivencia, donde cada especie cumple un papel esencial para mantener el equilibrio de la naturaleza. Pero el mayor desafío del león macho proviene de su propia especie. Al llegar a la madurez, se ve obligado al abandonar la manada y comenzar un viaje solitario, donde solo el polvo, el viento y su instinto de supervivencia le marcan el camino. Bajo el resplandor del atardecer ardiente, dos leones machos se enfrentan en silencio. Con las melenas erizadas y la mirada firme, no necesitan palabras. Ambos saben que no es una batalla, sino un punto de inflexión que definirá el rumbo de su supervivencia. Se lanzan el uno contra el otro como dos tormentas en medio de la ardiente sabana. Los rugidos, los golpes y el polvo del pasto se mezclan, formando el poderoso aliento de la propia tierra salvaje.
Esa prueba no trata solo de poder, sino de continuidad. Aquel que sea lo suficientemente fuerte, llevará consigo la sangre del reino y lo hará avanzar hacia el futuro. En la tierra donde la vida y el desafío se funden en uno solo, el león avanza con paso lento y majestuoso, como un recordatorio de que la naturaleza jamás ha dejado de respirar. El león no es solo un gobernante. Es la memoria viva de la sabana, el latido del corazón de la naturaleza. Mientras su rugido siga resonando entre el mar de hierba, la tierra seguirá respirando con fuerza, perseverancia y orgullo.